Señores, ánimo. Bueno, es martes, vamos a informar, como lo hacemos cada semana, sobre la situación de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación. En general vamos bien, afortunadamente. Desde luego todavía sigue haciendo estragos la pandemia, pero ya están disminuyendo los contagios y lo que más nos importa, hay una disminución en fallecimientos, porque eso es lo más doloroso, y hacer el llamado a todos de que se vacunen. Todavía es posible vacunarnos y es necesario, muy importante. Se protege al que está vacunado frente a la pandemia. Los casos de hospitalización, de fallecimientos, tienen que ver mayoritariamente con personas no vacunadas. Está demostrado. Entonces sí es importante vacunarnos. Es de sabios cambiar de opinión. Si antes pensábamos de que no nos íbamos a vacunar porque nos afectaba, está demostrado que no hay reacciones que afecten. Entonces sí hace falta la vacunación. Y vamos a cumplir para que a finales de este mes pues ya estén todos vacunados, los mayores de 18 años. Estamos cerrando fuerte. Nos quedaba pendiente Guanajuato de aplicar alrededor de 800,000 dosis. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina se han hecho cargo de aplicar estas dosis y ya en 4 o 5 días se lleva un avance del 65%. Se han aplicado más de 500,000 de las 800,000 dosis. Entonces vamos a terminar en esta semana en Guanajuato, que era el estado donde teníamos más rezago porque no se habían enviado todas las vacunas. Ya se enviaron, ya tienen todas las dosis y ya se está vacunando en todos los municipios. En Guanajuato lo está haciendo el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas, y estamos avanzando. Entonces, para finales de esta semana, para el martes de la próxima, en 8 días, yo espero ya decirles que cumplió con la meta. Esto es lo que podemos comentar, pero bueno, vamos a escuchar al doctor Alcocer, luego al doctor Hugo López-Gatell, luego a Marcelo Ebrard, luego al general Luis Crescencio Sandoval. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Como es de su conocimiento, seguimos en el importante tema con la actualización de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población en total. Y de acuerdo a la demanda del sector, que ustedes recuerdan, que consta de 1,840 claves, lo podemos ver en la primera imagen, se han recibido 157.8 millones de piezas. Y en esta segunda tabla, por favor, se presentan las órdenes de suministro correspondientes a este periodo de insumos médicos para cada una de las instituciones. En la última semana se agregaron 30.802.218 piezas derivadas de 4.378 órdenes para su suministro generadas en esta semana. En la tabla de la izquierda, ustedes pueden ver la meta a alcanzar en diciembre de este año, en que se llegará al total de 550.903.021 piezas. Y en la siguiente lámina les presento los porcentajes de piezas entregadas en particular por el INSABI a los almacenes estatales, que son 42.221.636 piezas, de las cuales los estados han reportado de recepción solo 24.771.356 piezas. Y aquí es un punto donde tenemos que reflexionar sobre este tiempo de uno de recibir y otro de reportar. La notificación por parte de los estados ha sido lenta, por ello estamos trabajando en esto. El inventario, ¿me pueden pasar la siguiente, por favor? En el inventario en tránsito de los operadores es de 20.427.849 piezas, y aquí ven el porcentaje que cubre cada operador. Como ustedes saben también, en la siguiente imagen, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, abreviado COFEPRIS, asegura la calidad, la seguridad y eficacia de los medicamentos que se reciben a través de la compra. Dispositivos médicos y vacunas también los incluye, e insumos que requieren ser autorizados para su uso. No cualquier cosa que llega, que se compra, se debe utilizar. Son analizados por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, el famoso CAYA, que es el laboratorio que es de referencia dentro de esta institución. Las pruebas que se realizan en este laboratorio son de identidad, de conocer qué son los medicamentos que llegan de acuerdo a su estructura química, de los que se están recibiendo, la calidad y sobre todo la esterilidad, pues deben estar libres de microorganismos contaminantes. Ahora bien, en la siguiente imagen podemos ver lo que sucede en cuanto al abasto de oncológicos de la empresa Medimex del Norte SADCB a través del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y les informo los siguientes detalles. Del embarque que llegó a México proveniente de Corea el 20 de agosto de 2021, ingresaron al laboratorio de CAYAC el 30 de agosto 5 medicamentos para su análisis. En CAYAC los aprobó el 17 de septiembre, ustedes pueden ver en la parte superior de la tabla, y COFEPRIS liberó el mismo día los oncológicos que detallo en la tabla. Asimismo, en un segundo embarque proveniente también de Corea, del pasado 3 y 5 de septiembre, llegaron otros 11 oncológicos que están completando la lista, y por lo tanto, desde que ingresaron del 22 de septiembre al 11 de octubre, los 16 medicamentos restantes han sido aprobados y liberados por COFEPRIS para su uso en México. En conclusión, en México, nuestro gobierno cumple con medicamentos gratuitos de amplia calidad, seguros y eficaces para la población que los requiere. Muchas gracias. Muy buenos días, secretarios. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Brevemente vamos a compartir el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México y cómo estamos progresando con el programa de vacunación. Si me pasan la primera, por favor. En esta gráfica, espero que ya muy conocida, que nos muestra los casos estimados, vemos que abrimos la semana 40 de información, cuando vivimos en la semana 42, con una reducción de 24 puntos porcentuales, 24%. Recordar que ya llevamos 11 semanas con reducciones aproximadamente de esta magnitud, y como pueden ver, en este momento ya la incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos entre la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la siguiente semana, seguramente ya estaremos en el punto mínimo absoluto de la epidemia. Menos del 1% de los casos estimados
son casos activos y estos representan 32.136 casos. En la hospitalización, que es otro indicador muy importante, sobre todo en la parte grave de enfermedad COVID, vemos que también hemos ido con una reducción sostenida y si comparamos con el punto máximo de toda la epidemia en México, tenemos una reducción de 81% en el índice de hospitalización, el índice de camas COVID ocupadas. Noten también que esto no lo habíamos mencionado en otras ocasiones, que la segunda ola es más grande que la tercera cuando vemos la hospitalización, cosa que no pasa con los casos, pero que obviamente es consistente con la idea que sí hemos explicado muchas veces de que a pesar de que haya casos, la proporción de casos graves que requieren hospitalización o que desafortunadamente pierdan la vida es mucho menor, 80% menos. La siguiente, por favor. Respecto a vacunación, seguimos avanzando, se sigue atendiendo con gran entusiasmo los puestos de vacunación. Efectivamente, el fin de semana estuvo muy activa la vacunación en todo el país, en especial en Guanajuato, donde las Fuerzas Armadas han estado coordinando el operativo. Hubo gran entusiasmo y ya toda la República tiene todas las dosis para terminar de vacunar a las personas adultas mayores. Y esto lo seguimos llevando por muy buen camino. Arriba de 620,000 dosis fue el promedio de dosis diarias aplicadas la semana pasada. De ayer para hoy, o más bien de anteayer para ayer, 404,836 dosis. En forma acumulativa tenemos 112,6 millones de dosis que ya se han aplicado y que corresponden con 69,3 millones de personas mayores de 18 años que han sido vacunadas. 3/4 partes ya tienen el esquema completo y aproximadamente 1/4 parte todavía es el esquema inicial, el esquema reciente, particularmente las personas del segmento 18 a 29 años de edad. Hemos logrado ya una cobertura de 77% de las personas adultas mayores. Esto ya supera la expectativa que teníamos con base en los datos de aceptabilidad de la vacuna que provienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en donde se estimaba que solo el 70% de las personas estarían deseosas de recibir la vacuna. Ahorita ya lo superamos, tenemos 77% de esta cobertura y prácticamente en todos los municipios ya se ha ofertado la vacuna. Esto estaremos informándolo cuando logremos ya la meta el 31 de octubre. Finalmente, tenemos la cantidad de vacunas que hasta el momento hemos recibido, 130,6 millones de estas 7 clases de vacunas y en la última imagen vemos el calendario programado. Si se concreta este calendario, tendremos la semana con el mayor abastecimiento de vacunas contra del COVID, 9,3 millones de dosis de vacunas. Hoy en el aeropuerto de Toluca estaremos recibiendo las dosis que provienen de un donativo reciente de los Estados Unidos de América, de vacunas AstraZeneca. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, buenos días. Actualización breve. La siguiente, por favor. Como ya se explicó aquí, vamos a cumplir la meta que fijó el presidente de la República para el mes de octubre. Tendremos, como ya se dijo esta semana, el suministro más amplio. ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, AstraZeneca estará entregando 16 millones de dosis, CanSino cerca de 3 millones, Sputnik 8,5 millones, Pfizer tiene una entrega constante cada semana y estamos por recibir a las 8 de la mañana una donación de 3,4 millones de dosis de vacunas. Estas son AstraZeneca que donó a los Estados Unidos. Al término de este mes, aproximadamente el 35% de las vacunas aplicadas en México durante este año habrán sido envasadas en territorio nacional. Ese porcentaje seguramente o muy probablemente vaya creciendo en los próximos meses. La siguiente, por favor. Como ya dije, a las 8 de la mañana llega esta donación que es fruto de una llamada del presidente de la República, una conversación del presidente López Obrador, especialmente con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Esto será a las 8 de la mañana que llegue esta donación a Toluca. La siguiente, por favor. Por último, decirles que estamos avanzando para que pueda darse la reanudación de actividades regulares a lo largo de la frontera con Estados Unidos a partir del día 8 de noviembre. No hay cambio, estamos avanzando a eso. Tenemos estas vacunas que están aquí son las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Originalmente Estados Unidos solamente iba a reconocer las fabricadas en Estados Unidos. Finalmente accedieron a reconocer todas las que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que son estas. Y Sputnik y CanSino están ya en proceso de la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que en las próximas semanas les concedan la autorización correspondiente. Sería cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, continuamos con el informe de distribución de vacunas. Arribaron las vacunas entre el 13 al 17. Fueron 4,402,070 dosis. Se organizaron, se notificaron y se distribuyeron 1,709,730 dosis. De la siguiente manera. Adelante, por favor. El día 14 y el 15 de octubre, jueves y viernes, 810,000 dosis que fueron destinadas para el estado de Guanajuato. Se integraron 3 rutas cada uno de estos días. La ruta 1 atendió León, Guanajuato, para 2 municipios. La ruta 2, Celaya. La ruta 3, Irapuato. El día 15 repetimos esta misma distribución, estas mismas rutas para poder tener disponible la vacuna e iniciar el propio 15 toda la tarea que tenemos asignada para poder vacunar a rezagados y de 18 a 29 años. Adelante, por favor. En cuanto al sábado y el lunes, 16 y 18 de octubre, se distribuyeron 899,730 vacunas, 539,370 por vía aérea en 7 rutas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. La ruta 1 atendió Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa. La ruta 2, Chihuahua, Durango y Coahuila. La 3, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. La 4, Aguascalientes y Zacatecas. La 5, Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit y Jalisco. La 6, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche. La 7, Nuevo León y Tamaulipas. Se atendieron 24 estados. En distribución terrestre, 360,360 dosis para atender 8 estados que acudieron al INCAN a recoger sus dosis y se les proporcionó seguridad por parte de personal de Sedena, Semar o Guardia Nacional. Estos estados fueron Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. Adelante. En resumen, lo que se realizó 14, 15 y 18 de octubre en la distribución: por vía aérea, 539,370 dosis; vía terrestre, 1,170,360. El total de la distribución, 1,709,730. Se atendieron las 32 entidades federativas, se hicieron 67 movimientos terrestres
con sus respectivas escoltas de seguridad, como ya cité, de la Guardia Nacional, del Ejército o de la Armada. 32 movimientos aéreos con el mismo número de operaciones aéreas y haciendo un total de 33 horas con 15 minutos de vuelo de las aeronaves, empleando un total de 2.038 elementos, 201 vehículos y 7 aeronaves para hacer la distribución de correspondiente. Es todo, señor presidente. Vamos a preguntas. Empezamos contigo, la compañera ya. 2, 3, compañera. 4, 5. A ver si registrar. 6. Buenos días, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Buenos días, secretario. Quisiera actualizarle algunas informaciones y plantearle dos preguntas. En la primera actualización, me contactaron personas de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, allá en Guerrero. Me dicen que va avanzando muy bien el programa de la revisión de las libertades anticipadas. Le dan las gracias y también le piden que se pueda revisar el caso de Orlando Ávila Mesino y Jerónimo Hernández Refugio. Son dos luchadores sociales. Diseños están presos porque se arrancaron la declaración por medio de tortura. Son las causas penales 27 del 2020 del Juzgado Tercero de Tavares Guerrero y la carpeta judicial EJ 58 del 2020 del Juzgado Tercero de Primera Instancia de los Bravos Guerrero. Esa es la petición, ¿no?, de la actualización de la información. Y la primera pregunta, señor presidente, es que no sé si usted ha visto que está en un fenómeno muy particular, que están cambiando administraciones y gobiernos, pero se están quedando funcionarios del pasado, algunos cuestionados. Por ejemplo, en las revisiones que hicimos de prensa nacional e internacional, aparecen, por ejemplo, en el SAT, Óscar Moreno Villatoro, funcionario ligado a Genaro García Luna. Incluso ya se había manejado el nombre, pero ahí sigue y no se ha hecho nada. En Zacatecas, Arturo López, exdirector de la Coordinación de Gendarmería. En San Luis Potosí, Usmán Ángel González. En Baja California Sur, Javier López. En Baja California, Carlos Alberto Flores. En Michoacán, Luis Navarro García, en la Secretaría de Finanzas. En Sinaloa, Cristóbal Castañeda. Este último caso llama la atención, señor presidente, porque está publicado que usted lo habría recomendado o que sigue ahí a petición suya. Entonces, la primera pregunta es decirle a usted si usted recomienda o usted postula a algunos servidores públicos, a funcionarios o a jefes para áreas claves o áreas de seguridad. No sé qué comentario tengas. Es la primera, señor. Gracias. Bueno, ya informaste, es cosa de que los gobiernos estatales revisen los antecedentes de estos servidores públicos. Yo hago una recomendación siempre cuando se trata de los secretarios de seguridad pública. Siempre les recomiendo respetuosamente a quienes van a gobernar que cuiden ese cargo, que cuiden a la persona que va a ocupar ese cargo. Y también les recomiendo que consulten tanto al almirante Ojeda, secretario de Marina, como al general Sandoval, para que se tengan personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles, y que se evite lo que era muy común antes, que la delincuencia tenía el control de las policías en los estados y en los municipios. Entonces, eso es lo que hago. En el caso de Sinaloa, si te refieres al secretario de Seguridad Pública, es una recomendación que se le hizo al gobernador, porque este secretario de Seguridad Pública ha venido trabajando bien y está respaldado tanto por la Secretaría de Marina como por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así de claro. La segunda actualización en el tema favorable, presidente, no se lo había planteado porque no me había tocado el turno. Ya se levantó el plantón en la mina de Cozalá. El pueblo Cozalá está muy agradecido con usted, porque después de 20 meses ya se destrabó el conflicto, ya se levantó el plantón, ya ingresaron más de 300 trabajadores a la planta y a la mina, están subsanando ya las 200 observaciones que hizo la Secretaría del Trabajo, y tanto la empresa como los mineros dicen que van a alcanzar su máximo productivo para los meses de noviembre y diciembre. Le agradecen la dirigencia sindical, el senador Gómez Urrutia, el líder de la sección 323, Yacer Beltrán, los delegados especiales, 14 delegados, y le piden que si se puede vigilar, que se cumplan los convenios que hubo en la Secretaría de Gobernación y que siga la revisión del contrato colectivo. Va muy bien, pero querían enterarlo de esta situación. En el tema laboral también, recuerda que habíamos planteado aquí el tema de la cooperativa Cruz Azul. También le piden que si los puede recibir o contactarlos, para que le entreguen toda la información que tienen sobre las cuestiones que están dando ahí, porque están en riesgo algo así como 17,000 familias. Acusan a la dirigencia, ¿no? No quisiera yo hacer comentario ni calificar. Acusan ellos a José Antonio Marín Gutiérrez y a Víctor Manuel Peláez. Quieran presentarle toda la información, ¿no?, para que no se a malos entendidos, porque dicen que siguen las mismas anomalías. Esas son las actualizaciones. Y la segunda pregunta es que si usted tiene avances de la investigación en el sindicato ferrocarrilero. Recuerda que estaba pendiente lo de los descuentos irregulares a pensionados, lo de la escrituración de unidades de Infonavit que tuvieron problemas con documentos, que usted conoció cuando también fue jefe de gobierno, la fraudulenta administración de los deportivos, y que si hay alguna acción contra el líder, contra Víctor Flores, porque sigue diciendo que en esta administración no se le va a tocar porque era arreglado. Entonces, no sé qué comentario tenga, señor presidente. Bueno, pues ya nos presentas todas estas denuncias. Le vamos a pedir a la secretaria del Trabajo para que nos informe de cómo van todos estos casos. Tenemos que seguir avanzando para que haya democracia sindical, que se represente con dignidad, como lo merecen los trabajadores, que se les defienda, que se acabe el charrismo sindical. Ese es el propósito. Ya que está pasando la pandemia o hay menos contagio, ahora tenemos que llevar a cabo los procesos de democratización de los sindicatos. Eso es muy importante. La Secretaría del Trabajo tiene que auspiciar estos procesos, y uso la palabra o el término auspiciar, porque no podemos nosotros meternos a la vida interna de los sindicatos, pero sí podemos auspiciar, promover el que haya la democracia sindical en todos los sindicatos del país. Entonces vamos también a pedirle a Luisa María que esté pendiente. Ahora que estuve en Baja California, los maestros me pidieron que se cuidara el proceso de elección interna para la renovación de la dirección de la sección sindical del magisterio en Baja California. Y ayer todavía anoche una de las trabajadoras de aviación que está en el sindicato, sobrecargo, me entregó un papel.
ya se va a dar cuenta que lo leí, porque me dijo, lo lee, por favor, y era sobre la necesidad de democratizar el sindicato, de sobrecargos del sindicato, que tiene que ver con los trabajadores de las aerolíneas. Entonces, es un tema que se tiene que atender, y qué bien que ustedes plantean todo esto, porque ayudan a que estemos constantemente pidiendo a los responsables de que se apliquen, de que haya democracia, y no hay arreglo, ¿no?, con ninguno de los sindicatos o dirigentes. Ya no es el tiempo de los sectores corporativos, o que aquí se decidía quién iba a ser dirigente o a quién había que hacer a un lado. Eso ya no. Se respeta la voluntad de los trabajadores y queremos que haya democracia sindical. Lo que es importante es que estos asuntos se transparenten, como vamos haciendo, se conozca de todo, ¿no? Gracias, señor Muy bien, presidente. la compañera. Gracias, señor presidente. Buenos días, Liliana Noble de Pulso Saludable. Quisiera saber, ¿ya tienen fecha en la cual va a iniciar la jornada de vacunación contra la influenza de este año? Esa sería mi primera pregunta, presidente. Sí, ya se tiene información. A ver, por favor. Con mucho gusto, Liliana Noble de Pulso Saludable. Efectivamente, el 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza. Y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior, 2020-2021, que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho. Y esto nos permite ir con mayor tiempo, tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre. ¿Para cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza. Pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que existe mínima circulación de los virus influenza en todo el hemisferio norte, preferimos diferirlo hasta inmediatamente después de terminar la vacunación contra COVID, que será el 31 de octubre. Entonces, 3 de noviembre estaremos arrancando la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerden que la campaña contra la influenza va destinada a la población de más alto riesgo de complicaciones, personas de 60 y más años de vida, de 6 meses a 5 años de vida, y también personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que son muy semejantes o casi idénticas a las que se consideran como riesgo en COVID-19. Doctor Gattelli, con esto que nos explica, ¿podremos pensar entonces que no va a haber una sindemia? ¿Eso se podría descartar o la posibilidad siempre estará vigente de los dos virus circulantes? En epidemiología, en salud pública, siempre estamos expectantes. Nada se puede garantizar, nada se puede afirmar que ocurra o no ocurra. Lo que estamos es expectantes. Hasta este momento, en el hemisferio norte, existe circulación mínima de los virus influenza. Y monitoreamos todos los días cómo es la circulación en el país de los virus respiratorios. Monitoreamos más de 15 virus respiratorios, tanto en la vigilancia clínica como en la vigilancia por laboratorio. Gracias. Muchas gracias. Y en una segunda pregunta, quisiera saber qué está pasando, señor presidente, con el tema de los certificados de vacunación de la COVID-19, porque mucha gente hace alusión a que tiene error su certificado al momento de descargarlo, que no lo han podido descargar. Y esto es un requisito que han estado pidiendo las empresas para poder volver a trabajar de manera presencial y algunos de ellos todavía no lo tienen. No sé si nos podrían platicar qué se puede hacer al respecto. Gracias. Gracias. Gracias, Liliana. Primero, qué bueno que menciona que las empresas están pidiendo el certificado. En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición. La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo. Entonces, esto es muy importante. Seguramente la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde y todo su equipo tomarán cartas en el asunto, y recuerden que existe la Profedet, la Procuraduría Federal de Protección de las Personas Trabajadoras. Ahí lo puede denunciar si es que su empresa privada o la entidad pública donde trabaje está requiriendo el certificado de vacunación. El certificado de vacunación lo establecimos con el propósito de facilitar el tránsito de personas viajeras hacia otros países. Desafortunadamente, en muchos países se estableció un requisito de comprobantes de vacunación como mecanismo para permitir la entrada de las personas. Esto tiene sus grandes hoyos en términos de la solidez científica de una medida de esta naturaleza, pero algunas naciones han establecido este tipo de requisitos. El certificado no tiene errores una vez que se obtiene. Lo que ha ocurrido y ha ocurrido en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis principalmente. La razón es un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal, y esto hace que el certificado no pueda producirse de manera completa. Estamos ya analizando alternativas. Una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta, y esto con un mecanismo automatizado puede incorporarse al certificado. Esta es una de las posibilidades que ya estamos explorando y en breve daremos a conocer. Y finalmente, señor presidente, ¿ha recibido alguna respuesta de la Organización Mundial de la Salud referente a estas vacunas que todavía no están reconocidas por ellos y que impiden que no solo mexicanos, sino que ciudadanos de otros países puedan transitar libremente a otros países como Estados Unidos, y de pronto las situaciones de trabajo se complican? ¿Hay alguna respuesta al respecto? Gracias. No, todavía. Yo originalmente pensé en enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que han ayudado, que no
no perjudica, al contrario, que protege. Sin embargo, llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas en la Organización Mundial de la Salud. Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en ninguna otra parte. Además aquí ya no se está caminando tan despacio, ya estamos empujando al elefante. Pero en la Organización Mundial de la Salud, además tratándose de la salud, es con todo respeto, pues una ineficiencia. Y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí al doctor Alcocer y a Hugo que me elaboraran un formato de carta y están por entregármelo. Creo que el día de hoy me van a entregar ya la carta que voy a enviar, la voy a revisar y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la Organización Mundial de la Salud y que aprueben. Puede ser que no aprueben, sería muy improbable, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cuestiones políticas, cuestiones ideológicas. Entonces, yo espero que enviando la carta se apliquen con todo respeto y resuelvan, porque en efecto, Marcelo lo comentaba, primero el gobierno de Estados Unidos decide que solo van a ingresar quienes se hayan vacunado con las vacunas que producen las farmacéuticas estadounidenses o las vacunas que ellos autorizan. Luego se logra algo importante, que ellos permiten otras vacunas a partir de la autorización de la Organización Mundial de la Salud, y el cuello de botella está en la Organización Mundial de la Salud. Entonces sí, esperamos que pronto ya resuelvan. Lo pueden hacer en 72 horas. Llevan ya muchísimo tiempo con esto y no puede haber de por medio ninguna justificación de carácter político o ideológico. Sería un absurdo que la Organización Mundial de la Salud actúe a partir de criterios políticos. Yo pienso más que es desidia. Entonces vamos a recordar sobre esto. Presidente, buenos días. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Bueno, pues ya en la Cámara de Diputados avanza este paquete fiscal para el próximo año. Sin embargo, algunas de las discusiones que seguramente hoy seguirán, pues será sobre el tema de la obligatoriedad para mexicanos mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes, y también el asunto de las limitaciones que se estarían poniendo para la deducibilidad de las donaciones que se den a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué respondería el Ejecutivo Federal en torno a estas propuestas y cuál sería el objetivo? Bueno, nosotros presentamos la iniciativa y consideramos que es lo más conveniente lo que se está proponiendo, tanto como ley de ingreso como presupuesto. Es lo que consideramos le conviene al país y a todos los mexicanos. Es poner por delante el interés general, el interés del pueblo. Desde luego hay grupos que pues buscan sacar algún provecho o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, el interés público. Esa es una característica distinta a lo que significó durante mucho tiempo la política neoliberal, que predominaban los intereses de grupo, el interés particular. Ahora no, ahora por encima del interés personal o de grupo, por legítimo que sea, está el interés del pueblo y de la nación, el interés de la colectividad. Entonces, en función de eso es que se envió la iniciativa de ingresos y de presupuesto. Lo cierto es que no se aumentan los impuestos. Vamos a hablar en términos generales, pero con claridad para que no haya manipulación. Llevamos ya 3 años sin aumentos de impuestos en términos reales. 3 años sin gasolinazos, no es como antes. Y 3 años con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces, el presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido y ojalá y los legisladores aprueben tanto la ley de ingresos como el presupuesto. Si hubiesen aumentos, ¿se acuerdan cómo era antes? De que aumentaban el IVA, de que aumentaban el impuesto sobre la renta, de que había que pagar por depósitos. Estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente, cómo sacar más dinero de la gente. Ahora no, ahora es distinto. Es nuestra palabra, no aumentan los impuestos, porque era una gran injusticia el que el gobierno permitiera la corrupción o que el gobierno se caracterizara por la corrupción, por el derroche, por los gastos superfluos, por las extravagancias y se atrevieran a aumentar los impuestos. Así era antes. Ahora, imagínense el esfuerzo que hacemos para que no aumente el precio de los combustibles. Es muy sencillo. Cuando entró el presidente Peña, para no irnos más atrás, el litro de gasolina costaba 10 pesos y cuando terminó el presidente Peña lo dejó en 20. Nosotros lo agarramos en 20 y está en 20 en términos reales. Ya llevamos 3 años. Claro, tenemos que destinar un estímulo y lo voy a decir aunque no le gusta a la tecnocracia, porque les produce salpullido la palabra, porque engañaron mucho con eso, de que era muy malo el subsidio. Pues la palabra es subsidio. ¿Se acuerdan cómo? Estigmatizaron el subsidio. Quitaron todos los subsidios. Se mantuvieron subsidios en los países del mundo y se quitaron en México. Claro, menos para los de arriba. Nada más que eso no le llaman subsidio, sino fomento o rescate. Ahora, el IEPS, por ejemplo, para la gasolina, pues como está aumentando el precio del petróleo crudo y no queremos que aumente el precio de la gasolina, estamos bajando el IEPS. Ya se cobra solo el 10% de lo que debe de cobrarse para que no se refleje el IEPS en el aumento al precio de la gasolina. Ayer Ricardo Sheffield trató el tema y yo aprovecho para pedirle a los gasolineros de que si pagan menos de impuestos es para que mantengan el precio, que no se queden ellos con este subsidio, sino que se le traslade al consumidor. Lo están haciendo la mayoría y hay que reconocerlo, porque si no, no podríamos nosotros mantener la estabilidad en los precios, porque un mecanismo para que no aumente el precio de las gasolinas es el control del IEPS. Entonces, si los gasolineros se quedaran con el subsidio, no se reflejara en el consumidor y tendríamos problemas. Afortunadamente, están actuando muy bien, muy responsablemente los distribuidores y lo reconozco y esto nos ayuda mucho. Entonces, lo de la ley de ingreso está bien. Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura? No, esa no es la función de las empresas.
empresas. La función de las empresas básica, y lo hacen muy bien, la mayoría, es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones. ¿Y cuál es la función del gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función? Eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno. O sea, yo pongo una galería de arte, nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos, fueron deducibles impuestos. Y es la Asociación Civil de Arte Rufino Tamayo. Pero es porque no pagaron los impuestos. No, nos ayudan muchísimo las empresas con lo que están haciendo, invirtiendo, creando empleos, pagando sus contribuciones, y para que haya fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura, por eso están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso que está financiado con el presupuesto público. ¿Eso no limitaría la labor que pueden hacer algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Sería como pues ahorcarlas de alguna manera? No, es que no hace falta. Y además, el que quiere ayudar y tiene dinero, pues ¿cómo va a ayudar no pagando impuestos? Sí, deberían de contribuir un poco más, o sea, porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias, y de mis ganancias voy a aportar. Hace poco un multimillonario de Estados Unidos planteó que iba a entregar todas sus ganancias para el bienestar de la gente. Buffett. De eso voy a hablar en la ONU, de esos temas. O sea, porque tiene que haber una dimensión social, cívica, no es acumular y acumular y acumular dinero. Puede convertirse hasta en pecado social, habiendo tanta pobreza. Entonces, sí, además de que son empresas exitosas, quieren mantener un asilo de ancianos o una asociación dedicada a la educación, a la cultura, pero que sea de los impuestos, pues no les conviene, no les corresponde, ya es otra cosa. A lo mejor ni debió haberse aprobado eso nunca, pero bueno, podría manejar. Es que yo prefiero darle a la gente y no entregarle los impuestos al gobierno porque se los roban. Esa podría ser una excusa o justificación, pero yo les garantizo que nadie se roba el dinero de los impuestos, que ya no es lo mismo, que ya no hay ladrones en el gobierno. Y sobre el tema de la obligatoriedad para los jóvenes, la oposición ha llamado terrorismo fiscal. Se busca de que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada, eso es bueno también, es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo. Ayer, antier, leía yo un artículo, a ver si los ponen, porque nada más quiero destacar una cosa, para que vean en qué andan. Y me pasó también ayer en el avión, de que llego al avión, lo siento, y veo enfrente a unos señores, pues ya lo conozco, ¿no? De lejos, ya los identifico así. Vienen unos muchachos y se toman la foto conmigo en el avión, y el señor enojado, el que tenía yo enfrente, señor Fifi. Y todavía estos muchachos, llegamos a Villahermosa, se paran en bolita y dice, ¡viva AMLO! ¡Viva la 4T! Pero gritan ahí, ¿no? Ya dejen de estar diciendo eso porque enojan a otros. Entonces, existe esto, ¿no? Pero es un artículo de Sin embargo, que escribe el director, que me llamó la atención, a ver si lo encuentran, donde dicen, hoy domingo, dice, voy a hacerle como le hace López Obrador. Me voy a levantar tarde, me voy a dormir varias siestas, me voy a ir a comer a la primera fonda y me voy a sacar una fotografía y o sea, dando a entender que pues yo ando de fonda en fonda tomándome fotografías. Y sí lo creo, porque influye tanto esto, y hay personas pues que por su conservadurismo se cierran. Porque a veces me dicen cuando me insultan, póngase a trabajar. Digo, oiga, yo trabajo todos los días, ya póngase a trabajar. Entonces, pero es parte de la misma campaña. Entonces, es lo que está sucediendo. Hay ese ambiente del conservadurismo que está muy molesto, porque además en el artículo lo que se plantea es cómo toda la oposición, sin argumentos, se dedica nada más a atacarnos. Y los medios todos. Entonces, lo que les da más coraje, dice el artículo, es de que estamos bien calificados por el pueblo. Entonces, no se explican por qué la gente nos apoya, porque ellos se regodean en sus propias invenciones. No quieren saber nada que no esté de acuerdo con su pensamiento conservador. Entonces, ese es un problema que tiene. A ver, sí, es este. Pero con 33 meses en el cargo, podría convertirse en los siguientes pocas semanas en el presidente con mayor niveles de aceptación, desde que hay datos comparables. Ya saben quién. Es lo del promedio de las encuestas. Pero a ver, las encuestas, estas son las encuestas. Aquí está. Las reflexiones que desatan estos números son muchas. Pasan por preguntarse de entrada, ¿por qué una mayoría de la prensa mexicana dibuja un gobierno fracasado y un presidente desnudo, paseando como loco en Palacio Nacional, sin darse cuenta que afuera una multitud ha encendido antorchas para derrocarlo? Y pasa por analizar qué ha pasado con el poder, otrora irrefutable, de los medios que tenían tanto poder, era el cuarto poder, y de buena parte de la intelectualidad. Hablan nuestros adversarios del fin de las libertades, mientras pueden llamar al presidente dictador o como les venga en gana. Dedican su esfuerzo diario en reseñar a un viejo autoritario, chocho diría yo, y flojo, y los obliga a levantarse todos los días más temprano. A ver, pásale, hay otro párrafo ahí. Hay muchas variables para explicar el fenómeno, por supuesto, pero cualquier reflexión debe pasar por una primera. Eso es lo que dice el articulista. Soy honesto cuando lo mido, es decir, si analizo a AMLO, soy frío, voy a los datos, o me gana el deseo de destruirlo. Pues es eso, les gana el deseo de destruir políticamente. Yo pienso que la oposición, medios, periodistas, empresarios,
adversarios, partidos, etcétera, pierde justamente en esa primera pregunta. No quiere la verdad, quiere acomodar la verdad a lo que siente por él. Y todos sus análisis salen chuecos a juzgar de los resultados. Venga un hombre que no existe y se pone los guantes para golpear la sombra que genera su propio análisis torcido. Y mi manera de ver las cosas, su menosprecio al presidente nubla sus estrategias. Eso es lo que sucede. Y fíjense que yo toco este tema y no es por los adversarios. ¿Qué puedo hacer a estas alturas? ¿Por Diego Fernández de Ceballos? ¿O por Felipe Calderón? ¿O por Vox? ¿O por Claudio X González? ¿O por los dueños de los medios de información? No puedo hacer nada. O sea, quisiera, pero es muy difícil, ¿no?, de que ellos cambien. Cuando toco el tema, lo hago, aunque se enojen, para buscar la reflexión, el análisis, la toma de conciencia de sectores que se dejan manipular. Y además es gente, por lo general, de buen nivel económico, que uno supondría que están informados, pero no, son los más susceptibles a ser manipulados. Y otro sector que me importa mucho, y a ese le tengo mucha confianza, y es al que le tengo que invertir más tiempo, es a los jóvenes. Porque puede ser que los padres ya tienen una forma de pensar, pero si eso se va transmitiendo, y el joven no tiene otra opción, o sea, nace en una familia conservadora y él tiene que ser conservador hasta el último día de su vida. Como antes nos decían, yo nací priista y voy a morir priista. Cuando estábamos en la oposición, pues como el absurdo, ¿no?, del conservadurismo cuando trata el tema de la pobreza. Es decir, el que nace pobre tiene que morir pobre. No. Las ideas son cambiantes. Existe en lo económico, en lo social, la movilidad social. El hijo del campesino, del obrero, del comerciante puede, con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Nada de que soy de una familia pobre y ya estoy condenado a morir pobre. Es un asunto de la suerte, de la fortuna. Hay quienes, por fortuna, les va bien, y hay quienes, ni modo, resígnense, tienen que sufrir, les va a ir mal, ¿no? Ese destino manifiesto. Presidente, pero bueno, y regresando también al tema legislativo, también sobre el asunto de la reforma eléctrica, el director de la CFE ha dado algunas conferencias en las que habla, por ejemplo, de que se cancelarán o no se darán indemnizaciones a quienes se les cancelen contratos, etcétera. Ha dado varias declaraciones que han sido tomadas por el legislativo, incluso por personas Morena, como una especie de adelantarse a lo que todavía ni siquiera se ha discutido. ¿Usted considera que Bartlett se ha adelantado en estas declaraciones? No, él está informando como todos, y hay que seguir informando para que la gente sepa el porqué de la reforma eléctrica, que sea distinto a como lo hacían antes. ¿Cómo aprobaron la pasada reforma energética? Pues en silencio, nadie supo, la gente ni se enteró, no había información, y lo que hubo fue un arreglo cupular muy burdo. Se pusieron de acuerdo arriba y dijeron, a ver, a ti no te conviene porque tú siempre has estado defendiendo a los empresarios de que no aumenten los impuestos. Entonces tú no votes conmigo, con el partido del gobierno, la reforma fiscal, porque eso es aumento de impuestos. Pero si votas conmigo la reforma energética, porque tú siempre has estado pidiendo que se privatice el petróleo. Es más, naciste así en 1939, un año después de la expropiación petrolera, te fundaste para oponerte a la política del general Cárdenas. Entonces votas conmigo en la reforma energética y no votas en la fiscal y no quedas mal. Y a los otros, supuestamente de izquierda, tú no puedes votar la reforma energética porque es el general Cárdenas, pero sí puedes votar conmigo la reforma fiscal, porque tú eres partidario de que hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Entonces así la armaron y claro, usaron otros métodos, pero eso está en la fiscalía. Entonces con los votos de uno y de otro sacaron la mayoría que necesitaban. Toda una maniobra. La gente no se enteró. Además pedimos en aquel entonces que se hiciera una consulta y lo negaron. Era para preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo que se privatice el petróleo, la industria eléctrica? No hubo consulta. Argumentaron de que no procedía los ministros de la Corte porque afectaba a las finanzas y que las consultas no se podían realizar cuando se trata de las finanzas públicas. Como si la entrega del petróleo a particulares no tuviese que ver con las finanzas públicas. Entonces ahora es importantísimo que se sepa todo y que se esté informando cómo fue que se apoderaron de la industria eléctrica. Estaba yo viendo ayer un tuit de Lorenzo Meyer, a ver si lo pones, sobre las empresas eléctricas españolas, su modus operandi, de cómo contrataban como empleados a los funcionarios públicos. Pero no solo en México, en el mundo. Creo que a 3 expresidentes y no sé a cuántos funcionarios. Pero a ver, vamos a compartir el tuit. Mire, lo voy a leer, sí, está muy bueno. Esto es cooptación en grande. Pero como la palabra cooptación es especial, no común, cooptación es compra, para que se entienda mejor. Es comprar, cooptar es comprar. Más que Lorenzo es cuidadosísimo. Esto es cooptación en grande, compra en grande. Las empresas eléctricas españolas han contratado a 20 exministros. Esto no solo en México. Las empresas españolas han contratado a 20 exministros, no solo en España, sino en América Latina y donde operan. Y 3 expresidentes. Aquí sí estoy seguro que está Calderón, de los 3. Y debe de haber 1 o 2 españoles. O un español, Calderón y otro. En México, en 2018, Iberdrola, a la que están defendiendo, los que se oponen a la reforma eléctrica que estamos proponiendo, están defendiendo a esta empresa, Iberdrola, dio 503,000 euros a Georgina Keisel, ex secretaria de Energía, con Calderón, de acuerdo a esta fuente. Dice Lorenzo, con razón la furia contra la reforma eléctrica. Son los billullos. Entonces, se tiene que informar bien sobre la reforma eléctrica, que todos sepan, y ahí vamos a ver a los legisladores, si son representantes del pueblo, como algunos se hacen llamar, representantes populares, o son representantes de los partidos, y peor aún, de las empresas, si representan al pueblo o representan los intereses de grupos. Bien, presidente, gracias. Finalmente, si pudiera hacer una pregunta, aprovechando que está el secretario de Relaciones Exteriores, en torno al tema que se ha estado dando, bueno, en estos días sabemos de la información
información que ha estado dando la Fiscalía Capitalina en torno al tema de la línea 12. Sabemos, bueno, en las últimas horas se ha hablado de que se busca imputar a 10 exfuncionarios, entre ellos, bueno, quien fue director del Proyecto Metro cuando era jefe de gobierno el canciller Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas, pero ahí está el tema de la crítica de por qué únicamente no tan altos mandos o no quienes estuvieron tan responsables de alguna manera, señalan incluso también al secretario que pues, fue quien inauguró esta línea dorada, llamada en ese entonces así, y saber también en este sentido, bueno, pues qué tanta responsabilidad tiene y se siente en torno a este tema de la línea 12. Pues yo creo que Marcelo puede contestar. Yo nada más decirles de que es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. A esta institución corresponde la investigación y depende esta Fiscalía de Claudia Sheinbaum. Y ellos son los que están sacando estos resultados y no hay en ningún caso el propósito de proteger a nadie. Y Marcelo puede también explicarles sobre eso. Es parte también de lo mismo, ¿no? A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo. Una confrontación política. Sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados. De veras que deben respirar profundo. Ejercicios de respiración son buenísimos para no enojarse, estar serenos y tranquilos. O sea, no te calientes granizo. Sí, porque parte también de lo que se mencionaba es que la jefa de gobierno, o bueno, que la Fiscalía buscó que precisamente no se tocara del todo a la actual jefatura de gobierno, pero sí a la que fue de la ahora secretaria Marcelo Ebrard, parte de lo que por supuesto está en el debate. Bueno, con su permiso, señor presidente. Mire, el día de ayer estuvimos concentrados en la visita del enviado especial, el presidente Biden, John Kerry. Me hizo favor el presidente de invitarme al recorrido en Palenque, que fue un éxito, muy buena reunión de trabajo. Se logró, a mi modo de ver, una espléndida conversación que da cuenta de la cercanía entre México y Estados Unidos. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, bueno, lo que sí vi con detalle fue la semana pasada lo que se dio a conocer, que se buscaría una especie de reparación del daño, lo que atribuye la Fiscalía a la construcción o a los constructores. De lo ocurrido el día de ayer, que tengo apenas ahorita una visión somera de lo que dicen los medios, pues lo voy a enterar a fondo porque no me gusta opinar superficialmente. Y yo lo que diría es, pues simple y llanamente, que seguramente a quien se impute pues se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron proceso. En la época del actual senador Mancera hubo 134 causas. El gobierno de la ciudad perdió 124. Y de los mencionados, todos o casi todos ganaron muchísimos casos. Pero yo no me meto en ese detalle, que está a la luz pública. Conforme se vaya avanzando, poder darles una opinión fundada y motivada. Pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. Entonces, ese sería mi comentario. Sí, y solo bueno, una última situación, y parte de lo que ha surgido también en torno a las preguntas que se dan, es si usted no se siente responsable por esta mala construcción de una línea. Bueno, mire usted, lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM en ese trabajo. Entonces yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí, no podría ayudar a la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Va a ser más, el consorcio le ganó un juicio al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro. Supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. Constructoras o empresas pues reconocidas. Certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Eso es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno. ¿Quién sigue? Compañero y luego tú. Presidente, secretario, subsecretario, buenos días. Marco Fragoso del diario 24 Horas. Presidente, ¿qué información tiene usted sobre la presunta denuncia que prepara la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya? No tengo información. Nada. Es que la Fiscalía es independiente. Voy a parecer disco rayado, pero ya he dicho varias veces que a diferencia de los escritores que no deben de repetirse, un dirigente tiene que repetir y repetir, porque su labor es pedagógica, es hacer conciencia, es orientar, es informar. La Fiscalía es autónoma. Ese es otro asunto que poco a poco se va a ir internalizando. Son procesos. Estamos hablando de siglos en que el presidente era el procurador en los hechos, de facto, no de jure. Legalmente dependía del Ejecutivo, pero había una persona ahí, un procurador. Pero en los hechos, de facto, en realidad, el procurador era el presidente, del que decía así o así. Esa es la historia, pero viene de lejos. Entonces ya no es así. Entonces sí cuesta trabajo. En esto no hay problema con los jóvenes, pero sí la gente mayor. No pueden imaginar de que si se le acusa de corrupción a alguien, no tenga que ver con el presidente. O si sale alguien de la cárcel, no tenga que ver con el presidente. Es increíble. Entonces son procesos que se tienen que ir dando, pero la Fiscalía es autónoma. Yo lo que he planteado es de que no debe de haber persecución política, que no se deben de fabricar delitos, justicia, no venganza. Y desde que tomé posición definí de que en el caso de los expresidentes había que preguntarle al pueblo, como se hizo una consulta, si quería que se les enjuiciara. Y dije también en mi toma de posición que yo era partidario de ver hacia adelante, que lo que teníamos que pensar era en no repetir lo mismo y que se debía castigar con más severidad, sobre todo a los que estábamos llegando. Si cometíamos los mismos errores o si habían desviaciones o presuntos actos de corrupción. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, es la Fiscalía la encargada de hacer eso y le tengo confianza, eso sí, al fiscal. Si no, lo diría, porque siempre digo lo que pienso. Entonces le tengo confianza y sé que se va con rectitud. A veces, y aquí lo he expresado, me gustaría que se avanzara más, que no se tardaran tanto en todos los casos que se están ventilando en la Fiscalía. Pero bueno, también son procedimientos, hay que esperar a ver qué resuelve. Muy bien, y en otro tema, ¿cumplirá su administración con la suspensión
suspensión definitiva que ganó Greenpeace contra la reducción de metas ambientales del gobierno o apelará ante la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuál suspensión? La suspensión definitiva que ganó Greenpeace contra las metas ambientales del gobierno. Se va a respetar la legalidad y se va a ir a todas las instancias. O sea, sí planea apelarla ante la Suprema Corte. Claro. O sea, nosotros no somos iguales. Le voy a dar un repaso. Nosotros estamos extrayendo menos petróleo que antes y tenemos reservas y podríamos apostar a achicar los yacimientos petroleros y no lo estamos haciendo por conciencia. Y estamos rehabilitando, modernizando las refinerías para que no contaminen y estamos modernizando un plan importantísimo para cambiar turbinas y producir energía limpia y barata en las hidroeléctricas. Y no hemos dado ni un solo permiso para la explotación minera. ¿Dónde estaba esta Asociación de Medio Ambiente cuando entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera? ¿Cómo se llama la organización? Greenpeace. No, pues ya lleva tiempo. Yo pensaba que se había creado ahora. No, ella es desde hace tiempo. No hemos dado un solo permiso. No se permite el maíz transgénico. No se permite el fracking. Estamos llevando a cabo el programa de reforestación más importante del mundo. Entonces, por eso no vamos a aceptar cualquier pronunciamiento que no tenga fundamentación. Muy bien. Y ya para finalizar, presidente, si me lo permite, ¿nos puede dar un balance sobre su reunión de ayer con el enviado del presidente Joe Biden? John Kerry, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente? ¿Se siente feliz por esto de que ya se va a extender, como usted lo ha planteado, el programa de Sembrando Vida a Centroamérica? ¿Considera que en verdad esto va a reducir los flujos migratorios? Bueno, fue una muy buena reunión. John Kerry es un personaje, lo dije ayer, fue muchos años senador en Estados Unidos, fue jefe del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama, fue candidato a la presidencia de la República. Es un político experimentado, yo diría que con prestigio en Estados Unidos, por eso lo nombró el presidente Biden como su representante en el tema del clima y en especial para llevar a cabo acciones en contra del cambio climático. Entonces es un agente muy importante, además inteligente, profesional, amable, con gran respeto hacia México, a los mexicanos, y fue un buen encuentro. Nos pusimos de acuerdo. Marcelo Ebrard tiene la encomienda de elaborar una propuesta con compromisos que formalmente va a presentar México en la cumbre de cambio climático que se va a realizar en noviembre, y vamos a puntualizar cuáles son esos compromisos, que son cosas que ya estamos haciendo, pero para que no haya ninguna variación. Entonces acordamos eso, los equipos van a trabajar sobre el documento y fue muy buen encuentro. No sé si tú puedes agregar algo, por favor, Marcelo. Bueno, como ustedes saben, en el mes de diciembre de 2020, México presentó lo que denominamos la contribución determinada a nivel nacional. ¿Qué fue lo que presentó México? Que su compromiso es reducir entre esta fecha y el año 2030 en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede sonar muy teórico, pero es un esfuerzo inmenso que hay que hacer muchísimas cosas, así como los contaminantes de vida corta. En particular, el 51% de las emisiones de carbono. Es el compromiso que hizo México. El presidente López Obrador no ha querido que los compromisos se hagan a plazos muy largos, porque acaban en declaraciones políticas y no en algo efectivo. Todo lo que pidió el presidente de la República a varias secretarías de Estado y a la Cancillería es que presentáramos estos compromisos que son serios, que son importantes, son de gran alcance y que se van a llevar a cabo desde ahora, no dentro de 20 años. También debo mencionar que México está participando en una iniciativa que promovió precisamente John Kerry junto con otros países para lo que tiene que ver con las emisiones globales de metano. ¿Por qué el metano? Porque es un gas que tiene un impacto, tiene una capacidad de hacer daño o tener el equivalente a otros gases muy por encima de los otros gases que estamos tratando de reducir sus emisiones. Es decir, pueden ser entre 26 y 34 veces más dañino que otros. Por eso se hizo esta iniciativa. Y México la acaba de apoyar. Fue de los primeros 9 países que apoyamos esta iniciativa, que también implica otra serie de compromisos muy relevantes porque se tiene que hacer entre 2021 y 2030. Estos compromisos de México dieron como resultado que se interesara el enviado especial del presidente Biden, John Kerry, en tener una conversación con el presidente respecto a esto que acabo de describir muy resumidamente. Y una iniciativa que ha llamado la atención a nivel mundial de México, que es la de Sembrando Vida, por el impacto. Estamos hablando más de 1 millón de hectáreas, más de medio millón de personas hoy trabajando en eso. Es sin duda el proyecto más importante en el mundo para recuperar selvas o reforestar zonas que antiguamente tenían ecosistemas complejos. Es la iniciativa más importante del mundo, que además ya se está llevando a cabo y que además se está llevando a cabo con recursos propios de México. Es una inversión de más de 1.300 millones de dólares. Esto nosotros estamos habituados a tener un reporte del avance de este programa y lo que el señor presidente está exponiendo con cierta frecuencia, y a veces no nos damos cuenta de la importancia o la trascendencia que tiene a nivel global. Entonces, para el enviado especial de Estados Unidos resultaba muy relevante visitar, presenciar, testimoniar y dialogar con las personas que están participando. Y por eso el presidente le invitó a ir a Palenque, en vez de hacer una reunión aquí en México y poner un PowerPoint. Él tuvo oportunidad de presenciar, fue una reunión, yo diría, pues única de las que hemos tenido hasta ahora. No habíamos tenido una reunión de esta naturaleza, donde hubo oportunidad de conversar y que también se dé cuenta de la grandeza de las civilizaciones que son nuestro origen, porque muchas veces no lo tienen presente. Entonces, él tuvo una impresión muy relevante también porque visitó, el presidente mismo le explicó cuál es el origen de la civilización maya y por qué es tan importante para México. Bien, pues entonces, ¿el resultado cuál fue de esta visita? Bueno, el resultado es que vamos a tener un trabajo conjunto, como en otras materias estamos haciendo con Estados Unidos, para la COP26 que va a tener lugar en Glasgow. México va a respaldar lo que ya aquí señalé. El presidente acordó para el 2022 el poder ampliar incluso las metas sobre la base de la seriedad, insisto, no en plantear objetivos que le correspondan a otros gobiernos, sino empezar desde ahora para aumentar nuestra meta, nuestro compromiso como país y tratar de acelerar el paso. ¿Cuál es el punto de encuentro? Y ahí te concluye. Hay un reporte de IPCC de agosto de este año, muy relevante, que nos dice que ya en este momento va a ser muy difícil evitar el calentamiento global que se está tratando de evitar entre todos los países. Es lo que se hizo en París, el Acuerdo de París. Es decir, no llegar a los 2 grados centígrados de incremento en la temperatura de la Tierra, porque eso se traduce
traduce en huracanes, sequías y una serie de cosas que ya estamos viviendo. Alteraciones importantes en el clima que puedan poner en peligro la vida o comunidades completas o ciudades completas. Por ejemplo, que se eleve el nivel del mar, que tengas mucho más huracanes, que las sequías sean más prolongadas. Esto que llamamos cambio climático, pues hay que enfrentarlo. Entonces, ¿cuál es el punto al que se llegó? Tanto México como Estados Unidos vamos a trabajar juntos para acelerar las contribuciones que podemos hacer, para reducir las emisiones de gas metano, que ya lo mencioné, para reducir y cumplir con todas las metas que nos hemos propuesto y para reducir lo que son gases con efectos invernadero. Y México y Estados Unidos van a ver también cómo podemos desarrollar juntos nuevas iniciativas y financiar también o encontrar el financiamiento adecuado para lo que va a ser la economía verde, porque todas estas medidas provocan grandes cambios en la economía. Por ejemplo, la electromovilidad es un ejemplo. Cada decisión de esto que acabo de decir se toma, tiene implicaciones inmensas en la economía, creas nuevos sectores en la economía y en eso México va a participar junto con Estados Unidos. Entonces yo diría en síntesis que el resultado es una cercanía, un acuerdo, un compartir metas y objetivos, cada quien de acuerdo a sus posibilidades y siempre respetando, subrayo esto, el gobierno de los Estados Unidos de la administración Biden, respetando las decisiones de México. O sea, no se trató de una visita para decir, oigan, queremos que hagas esto, sino vengo a conocer lo que tú estás haciendo. Es muy diferente, es toda la diferencia. Yo diría que es la síntesis, señor presidente. Bueno, el presidente de la República planteó ahí que sería muy importante ampliar este proyecto a Centroamérica porque la región es muy similar en cuanto a ecosistemas, orígenes, comunidades étnicas, nuestra realidad entre Centroamérica y México es muy similar. Entonces decía el presidente, es muy relevante que ustedes lo consideren ahora que van a discutir financiamiento para este tipo de actividades, para que si hoy está en México se pueda extender a Centroamérica y sin duda sería una iniciativa de impacto mundial. Creo que ese mensaje se lo llevó el secretario Kerry a Estados Unidos. Mire, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Y es buena la relación porque desde las primeras pláticas, creo que fue en Valladolid, que conversamos por teléfono con el presidente Biden, él me expuso de que no veía a México como patio trasero de Estados. Y le agradecí. Le dije, esto allana las cosas porque esta actitud es lo que nosotros estamos obligados a hacer valer. México es un país independiente, un país soberano. Entonces vamos a ponernos de acuerdo, tiene que haber cooperación con respeto a nuestras soberanías. Y por eso nos hemos entendido muy bien. Y todos los que han venido, el asesor para asuntos de seguridad, el presidente Biden, Sullivan, fue también muy respetuoso, muy amable. La vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo. El jefe del Departamento de Estado, que acaba de estar hace relativamente poco, Blinken, igual. Estuvo el fiscal del gobierno de Estados Unidos, una persona muy respetable, no solo abogado, sino una gente con mucho prestigio. Además, sus antepasados trabajaron con el presidente Roosevelt, la gente progresista, el fiscal del gobierno de Estados Unidos. Y ahora John Kerry, lo mismo. Entonces, es muy buena la relación. Hay condiciones inmejorables para que se lleve a cabo una integración económica con dimensión social, respetando nuestra soberanía. Me lo planteó el señor Kerry ayer. Hoy creo que iba a viajar a Londres, pero le importaba mucho estar en México, estar con nosotros. Y también algo que considero muy importante es que podamos mostrar más, exponer más sobre la grandeza de México a quienes nos visitan. Porque México no nació hace 500 años. Esa es la idea. México es uno de los países con más tradición cultural en el mundo. Somos herederos de grandes civilizaciones. Entonces, cuando el señor Kerry ve Palenque ayer, pues aunque él es una gente preparada, es muy importante recordar ese pasado, lo que fueron capaces de hacer desde hace siglos quienes fundaron nuestra gran nación. Entonces, esto ayuda mucho a fortalecer el prestigio de México. Creo que en términos económicos, comerciales y diría culturales y también políticos, México está en sus mejores, uno de sus mejores momentos. Es un momento estelar para nuestro país y nos da mucho orgullo. La gente se siente muy orgullosa, los campesinos, los ejidatarios, los obreros, los transportistas, los trabajadores, los mexicanos, todos. Estamos saliendo de una situación muy triste, muy dolorosa, de pérdida de vidas con la pandemia y la gente está entusiasmada, esperanzada, no se cayó en la frustración, no perdimos la fe. Hoy nos dieron un adelanto, nada más que no lo puedo mencionar porque van a dar a conocer oficialmente los datos del INEGI, de la encuesta de seguridad, ya la dieron a conocer. Y la gente está mostrando entusiasmo y tiene esperanza, y tiene mucha fe, una inquebrantable fe en que vamos a salir adelante. Ya nos vamos a ir a desayunar, ya, queda pendiente mañana, sí, mañana. Número uno de honor, Va a informar relaciones hoy. No te escuché. Ya los de Venezuela se cancelaron en esta ronda que estaba programada. Ahora les informo sobre eso. Mañana también vamos a estar.